En este vídeo os voy a aclarar muchas de las dudas que me habéis preguntado en el vídeo de entrenamiento para crecer, ya que es uno de los vídeos más vistos de mi canal y del cual viene alrededor del 24% de todos los suscriptores del canal. Entonces, por un lado, quiero aclararos esas dudas que os han surgido en esos vídeos para tener los conceptos claros y también dejar en cierto modo este tema zanjado, porque tenéis que tener en cuenta, y muchos lo habéis podido ver, que mi canal no se centra ni mucho menos en el crecimiento, por lo que no espero subir ningún vídeo más al respecto. Eso tenedlo en cuenta si son contenidos que estáis esperando que realice. También, antes de empezar, quiero hacer una pequeña crítica en general a las preguntas que me han llegado a hacer, porque tened en cuenta que este es un vídeo que realmente no quería hacer, incluso lo hago un poco desmotivado, lo hago un poco sin ganas, pero como ya os he dicho, quiero dejar zanjado este tema y por otro lado, entender y comprender que a mí, como creador de contenido, si me hacen preguntas, me molesta mucho que me hagan preguntas que están respondidas en el vídeo. Entonces, comprender que a mí me moleste, que la gente espere que yo le responda cuando ni siquiera se han dignado a verse el vídeo, porque me han hecho muchas veces preguntas que están respondidas en el minuto 5, en el minuto 7 del vídeo, e incluso preguntas realizadas de manera muy insistente, como si yo estuviese obligado a responder. Entonces, yo aquí, con respecto a ese tipo de preguntas, si este tipo de personas no se dignan a tomarse el tiempo para ver el vídeo antes de hacer este tipo de preguntas, pues yo entender que tampoco me digne a responder y a dedicar mi tiempo, ya que incluso muchas de esas preguntas ya las había respondido de manera súper extensa en los comentarios, por lo que entender que este tipo de cosas me llega a molestar. Aún así, os voy a responder porque quiero dejar este tema zanjado. El primer tema que quiero dejar zanjado y que os quede totalmente claro es que me han preguntado muchas veces de, oye, tengo X años, mido esto, ¿puedo llegar a medir esto? Y si habéis estado atentos al vídeo y al comentario fijado, pues obviamente si entendéis la información que os he dicho, podéis saber que no puedo deciros ni puedo predecir si podéis crecer hasta cierto punto o no. Básicamente porque para poder predecir este tipo de cosas lo tendría que realizar un médico haciéndoos una radiografía y según cómo vea el tejido óseo puede estimar más o menos si ese tejido tiene potencial de crecimiento o no. Por lo tanto, entender que no respondiese a ese tipo de cuestiones, porque básicamente, por un lado, no tengo rayos X, o eso creo, y por otro, ni siquiera os conozco, no sé. Y aún así os di en el vídeo herramientas para más o menos estimar vuestro potencial de crecimiento, introduciendo factores como vuestro género y también la estatura que tenía vuestro padre y vuestra madre. Más no puedo hacer. Si queréis salir de dudas al respecto, ir a un especialista y que os haga ese estudio. O si queréis una estimación, haced el cálculo. Si es que os hice el ejemplo en el vídeo. Entended que en cierto modo esté un poco estupefacto al respecto, que me hagan ese tipo de preguntas. Porque también incluso me han preguntado, ¿y cuánto mides? Machos, es que en el vídeo he dicho cuánto mido, cuánto he dejado de medir, cuánto creo que gané con el programa de estiramientos de 6 meses y cosas así, y que me pregunten esas cosas es que no os habéis visto el vídeo. No esperéis que atienda a ese tipo de comentarios. También aquí un poco decir que lo típico, se suele decir que los chicos, la etapa de crecimiento viene a ser hasta los 18, 21 o incluso 23 años. De hecho, os dije el ejemplo de que mi padre a los 18 años medía 1,65 y posteriormente llegó a alrededor de 1,80, por lo que si tenéis, por ejemplo, menos de 20 años, menos de 19 años, pues a lo mejor podéis rascar algún centímetro, pero dependerá del potencial que podáis llegar a tener. Las chicas, creo que las chicas, su etapa de crecimiento es hasta los 16, 17 años, si no recuerdo mal, pero lo que digo, si queréis salir de dudas, radiografía, si queréis estimación, calcular con la estatura de vuestros padres y vuestro género. No hay más. Por otro lado, otra cuestión muy importante en cuanto a lo que se puede y no se puede conseguir con estos estiramientos a la hora de ganar estatura es que tenéis que tener en cuenta que, como obviamente los estiramientos lo que van a hacer es destensar la musculatura, pues las ganancias que podéis llegar a conseguir con este tipo de estiramientos van a ser pasajeras, a no ser que estés haciendo este tipo de estiramientos de manera constante en el tiempo sin parar. Cosa que incluso puede llegar a ser lesiva y eso lo explico después. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, tú llegas con los estiramientos y relajas toda la musculatura vertebral para que suelte las vértebras y a lo mejor ganar, como os dije, de 0,1 a 0,3 centímetros, 0, por cada vértebra móvil,
como mucho, y os hice las cuentas también. ¿Eso qué quiere decir? Que con los estiramientos, a lo mejor podéis sacar un par de centímetros y poco más. Y esos centímetros van a depender de si los discos están hidratados o no están hidratados y de esa tensión que tenga la musculatura. Por lo tanto, en cuanto esa musculatura vuelva a tener tensión muscular, pues se van a perder ese tipo de resultados. Esa es la razón por la cual insistí mucho en el vídeo e insistí mucho en los comentarios del vídeo que lo más importante y los resultados que puede tener casi todo el mundo son los resultados a nivel postural, que es básicamente que si tú tienes una chepa así de grande, si corriges la postura y pasas a andar y estar con una postura más erguida de manera general, pues eso va a parecer que eres más alto. Pero aquí también tenéis que tener en cuenta que esta corrección a nivel postural, más que tú llegar a ser más alto, es no perder centímetros. Si tú, por ejemplo, estirado, porque esta es la otra, si tú te mides y te mides estirado, pero luego estás todo el día así, pues lo que va a pasar no va a ser que cuando estés estirado vas a ser más alto, a no ser que lo que digo de destensar las vértebras, que sí puedes rascar un poquito más de estatura de manera pasajera, sino que lo que va a pasar es que si por ejemplo mides 1,80 erguido, vas doblado y doblado mides 1,73 porque vas totalmente encorvado, pues ¿qué va a ser? En cuanto corrijas la postura, si mides 1,80 vas a parecer que mides 1,80 y no va a ser que mides 1,80 y parece que mides 1,73. ¿Entendéis lo que os acabo de decir? ¿Entendéis este concepto clave y por qué me centré tanto en la postura? Ya pasando directamente, que os haré ejemplos del entrenamiento para crecer de manera directa, yo en el vídeo a nivel postural, luego os diré los estiramientos a nivel vertebral, os dije que yo me centraría en ejercicios de tracción para fortalecer esta musculatura y que de esa manera, si vais así, si esta musculatura está fuerte, lleva los hombros hacia atrás, por lo tanto va a facilitar tener una postura más erguida y por lo tanto no perder centímetros, era que por un lado realicéis ejercicios de tracción, simplemente son ejercicios que lleven los codos hacia atrás, ya sea en este eje o sea en este eje, porque son los ejercicios que van a fortalecer las escápulas. ¿Y qué ejercicios son esos? Pues son ejercicios como el remo, que tenéis aquí, y esto va a fortalecer esta zona. Son ejercicios como puede ser el remo sentado, que puede ser que, por ejemplo, si tenéis la máquina con esto, pues metéis estas tracciones, va a fortalecer esa zona, pero os tenéis que centrar en que cuando llevéis los brazos hacia atrás, que esto, que las escápulas se junten, ¿vale? Es importante que se junten para fortalecer esa retracción escapular, porque también podríais entrenar esa retracción de manera específica, pero yo lo veo tremendamente ineficiente. Aún así, si queréis hacerlo de manera específica, sería simplemente, por ejemplo, cogéis la barra y lleváis los hombros hacia atrás para fortalecer esa musculatura, pero como lo digo, mejor meterlo en un movimiento funcional como un remo y le metes ese toque final y ya estás trabajando más musculatura. Vas a aprovechar más tu tiempo. Más ejercicios, las dominadas, colgáis y lleváis los hombros hacia atrás. Igualmente, si lo queréis entrenar de manera específica, pues os colgáis y juntáis las escápulas, las colgáis y os centráis en juntar las escápulas. Si no podéis hacer dominadas, pues podéis hacerlas con saltitos, o sea, pegáis saltitos, podéis hacerlas con apoyos, tenéis máquinas asistidas, también podéis hacer ejercicios similares como los jalones, o sea, pilláis, esto lo tenéis en máquinas, sí, lleváis al pecho, igualmente porque mete esa retracción escapular, que como veis, os centráis en contraer aquí, ¿vale? Entonces, en cuanto a ejercicios de tracción, ahí creo que va a quedar más que claro. ¿Qué más ejercicios metería para corregir la postura? También os dije que muchas veces la postura, cuando la gente va encorvada, es porque tiene un pectoral sobretonificado. Entonces, en ese aspecto, ¿qué podéis hacer? Pues estirar el pectoral. O sea, le metéis estos ejercicios de tracción y, aparte, estiráis el pectoral. Que simplemente lo pilláis y que notáis que estire y ya está. Y aquí, por ejemplo, si le queréis meter más variedad de estiramiento, pues vais variando en los ángulos, que notéis que tire esa zona con diferentes ángulos
y estiráis. Eso lo podéis trabajar con de 2 a 6 series, que pueden ir con cargas variadas entre, por ejemplo, 5 a 15 repeticiones, y estos estiramientos podéis hacer de 2 a 6 series y a lo mejor 20 segundos por cada brazo. También muchas veces la postura suele ser encorvada porque los trapecios también están muy tensos. Los trapecios también los podéis relajar estirándolos aquí, aunque tenéis que tener cuidado con el cuello, o yendo solo a un lado, llevando el cuello a un lado, que aquí notáis que va a relajar esa zona. Así podéis ir corrigiendo estas cosas. Un ejercicio más postural que podría añadir ya para fijar bien la postura es fortalecer el abdomen, porque así apretáis y el abdomen os va a mantener ahí. Y el ejercicio más básico pues sería las planchas. ¿Y las planchas cómo son? Pues podéis hacerlo con las manos colocadas o los codos y simplemente aguantar. Si cuesta mucho, apoyáis las rodillas y ahí. Si cuesta poco, pues progresáis con los puntos de apoyo. O sea, si por ejemplo cuesta poco, podéis ir levantando las manos, las piernas, podéis ir alternando y así vais progresando con la intensidad y vais fortaleciendo esa postura. Así que con esto que os acabo de decir, muchos ya podréis corregir esa postura, y a partir de aquí que tengáis esa postura corregida, podréis centraros en los estiramientos para rascar un par de centímetros más. Y aquí es donde tengo que avisaros de un par de cosas. Yo cuando hice ese programa había muchos estiramientos que yo considero lesivos. Tenéis que tener en cuenta un par de cosas a la hora de estirar la columna. Uno, que en extensión todo lo que pase de 5 grados la postura neutra se considera hiperextensión. ¿Y eso qué significa? Que si por ejemplo os pasáis realizando ejercicios como puentes, como puede ser aquí, que hiperextiende la columna, podéis estar forzando los discos vertebrales, y como el tema de crecimiento es un tema que afecta incluso a personas de manera obsesiva, lo sé de primera mano porque yo hice un programa de 6 meses al respecto. Hacer este tipo de estiramientos de manera tan frecuente y de manera tan intensa podría desgastar los discos vertebrales, y dudo mucho que muchos de vosotros prefiráis tener una hernia discal a ganar un par de centímetros de manera momentánea. Por eso os dije en el vídeo y os puse también en el comentario fijado que los estiramientos que os recomiendo para relajar esta musculatura son los estiramientos que utilizaría para el dolor de espalda. Por este hecho pueden que no sean tan óptimos como puede ser hacer aquí estiramientos bestiales, pero no va a empeorar la situación. Tú no quieres, para ganar un par de centímetros, tener una hernia. Tú sabes que es tener una hernia, una protrusión en la columna. Eso es algo muy grave y es algo permanente. También, otros ejercicios que, por ejemplo, estaban incluidos en estas rutinas que digo, son muchos ejercicios de flexión del cuerpo del todo, pero estos ejercicios, incluso en valoración funcional, a la hora de medir la flexibilidad, están incluso en ciertos modos contraindicados, porque son ejercicios que, si bien no debería pasar nada si los haces de vez en cuando, tienen cargas muy grandes en una posición muy desventajosa que podría crear hernias en el otro lado. Tienes que pensar que las vértebras van así y que los discos van en medio. Entonces, si tú extiendes mucho para atrás, pues ¿qué haces? Las vértebras van así y presionan el disco por delante, y es como si coges una bolsa y la inflas y como que puedes tallar la pelota por delante. Y si, por ejemplo, te cedes estirando aquí, pues ¿qué va a pasar? Porque estás haciendo lo contrario. La pelota puede estallar por detrás. Por eso os aconsejé que hagáis estiramientos que son más neutros y que pueden relajar esa musculatura, y que encima eran estiramientos que venían al final del programa que os dije. Y ahí es cuando os recomendé que, por ejemplo, os colgaseis. Y es que os colgáis y ya está. Aquí la columna está en una posición neutra. Si queréis meter más intensidad, pues podéis meter pequeños giros, tampoco pasándose. Y con eso, ese tipo de musculaturas se podría estirar perfectamente. También me preguntaron si una tabla de inversión podría servir. Claro que puede funcionar, porque es un gesto similar, pero simplemente en vez de agarrarte de los brazos, te agarra de las piernas. También por eso os recomendé los pinos, que si ven los pinos, porque de igual manera, esto, si lo estiras fuerte, yo noto que estira muy bien ese tipo de musculatura, y lo estira bastante bien. También, en el propio suelo, puedes estirar así, lo que es elongar. Y aquí es por lo que dije que hagáis la rutina del dolor de espalda. ¿Por qué? Porque en esa rutina, en la secuencia 3, que incluía, pues, rotita y elongar. Ambos son estiramientos seguros. Aquí estamos estirando toda la columna por la parte de atrás. También de aquí podéis ir a un lado, a otro,
y vais estirando la columna de manera segura sin forzar los discos. Por otro lado también, otro ejercicio de la columna que se usa mucho para el dolor de espalda es el gato camello, que estira esa musculatura que os acabo de decir, que simplemente ponéis las rodillas a la altura de las caderas, las manos a la altura de los hombros y sacáis chepa todo lo que podáis y abajo así es el gato. Aquí hay gente que dice que hay que exagerar el gesto, pero hay gente que esto le duele a la lumbar. Si os duele, yo digo que lo dejéis en postura neutra y que os centréis aquí y aquí un poco donde tire. Sería, por ejemplo, ahí camello, gato, camello, gato. Aunque hagáis un par de series a 10 repeticiones, llevando ahí al extremo, va a estirar muy bien esa musculatura. Y si os duele la espalda, pues también es un estiramiento que suele funcionar. Otros tipos de estiramientos, pues los típicos de, por ejemplo, este para atrás y yo voy para adelante, pero aquí igual, aquí no extendería exageradamente la columna porque a muchos les puede doler, lo podéis dejar en una postura más neutra o incluso podéis apoyar la pierna y extender para atrás para no meter tanta tensión. Entonces, si bien es cierto que podríais hacer estiramientos más agresivos, que lo más agresivo que podría ser hacer cosas rollo tipo pino puente, que ahora no lo voy a hacer, pero voy a arquear mucho, como por ejemplo esto, aquí estoy arqueando un montón, me puedo estar estirando un montón, pero noto que la lumbar me la está destrozando. Y os lo dice alguien que antes hacía pino puente, puente pino, y tenía dolor intenso en la lumbar por hacer ese tipo de ejercicio durante varios meses. Podéis también estirar con ejercicios así, de manera constante, pero igual aquí, de manera muy prolongada, durante mucho tiempo, noto que tensa demasiado la lumbar. Podéis hacerlo de manera esporádica, pero no lo metería como un ejercicio para hacer de manera permanente o constante. Tenéis que cuidar la columna. Por lo tanto, hasta este punto, yo creo que he dejado ya las principales dudas respondidas. Os he dicho lo de cuánto puede llegar a crecer. Os he dicho cómo entrenaría para mejorar la postura, para que no perdáis altura. Os he dicho cómo realizaría esos estiramientos de columna de manera segura. Y a partir de ahí, os recomiendo que a nivel mental, lo dice alguien que estuvo muy obsesionado con la estatura, que os relajéis un poco y os aceptéis un poco más como sois, optimizar la postura, hacer las cosas de manera saludable e intentar no preocuparos en demasía sobre este tema. Quizás me anime a hacer algún vídeo, pero esto ya sería de la sección de entretenimiento del canal con respecto a personas que a lo mejor son bajitos y que aún así no les ha influido a la hora de tener éxito en la vida. Por lo tanto, quizás a nivel mental muchas veces es más un trabajo de autoconfianza que de estiramientos para ganar estatura. Os invito a la reflexión. Por otro lado, también he de decir, si os acordáis en el primer vídeo, el enfoque que realmente yo tenía con ese primer vídeo de estatura era un enfoque muy relacionado con la sesión de entrenamiento de mi canal, que estaba centrando, por ejemplo, en decirle a los chavales que no se preocupen por realizar ejercicios de fuerza para el crecimiento. Les dije, por ejemplo, que simplemente que cuidasen la alimentación, de no sobreentrenar, que estén bien nutridos y que no debería haber ningún problema para que puedan entrenar fuerte, y no estaba centrado tanto en cosas como que todo el mundo crezca y cosas así. No, el enfoque, de hecho, si os acordáis, el vídeo lo hice incluso de manera un poco improvisada para responderles la duda a un chico que me preguntó sobre si tomar una sustancia le puede ayudar a crecer, cosa que yo vi que era necesario de aclarar para que los más jóvenes no cometan algún tipo de locura intentando buscar un par de centímetros, por lo que en cierto modo comprender un poco con respecto al tipo de comentarios, el tipo de público que ha estado llegando este vídeo de mi canal. Porque también otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que yo este vídeo lo enfoqué desde la experiencia personal y lo que yo sabía con respecto al tema, pero tampoco es que sea aquí un experto, era un poco comentaros lo que yo sabía y mis experiencias, y ya está, poco más. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Un saludo, hasta otra.